Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Alerta del presidente de Ucrania sobre posible ataque de Rusia al cumplirse 6 meses de la invasión. Nosotros hemos visto víctimas jovencitas traficadas para el propósito del tráfico sexual. Autoridades en Florida advierten que migrantes son el blanco principal de los traficantes humanos. Además, Departamento de Justicia declara a San Diego como epicentro del tráfico de fentanilo. Y el Papa Francisco clama por una solución negociada a la crisis en Nicaragua. Feliz inicio de semana, les saluda Yasmín López. Ucrania conmemora esta semana 31 años de la independencia del dominio soviético, justamente cuando se cumplen 6 meses de la invasión rusa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertó que el gobierno ruso podría hacer algo cruel en los próximos días. Hacemos contacto con Jorge Agobián, quien nos tiene los pormenores. Jorge, adelante con la información. Yasmín, desde Washington, una de las principales preocupaciones es la posibilidad de un nuevo ataque cerca o a la planta nuclear, una de las más importantes en Ucrania. Desde aquí, incluso el presidente Joe Biden se reunió con algunos de los líderes de la OTAN para hablar sobre este tema. Lo mismo hicieron desde Naciones Unidas este lunes los líderes del mundo. Hoy hablaron también de la necesidad de un diálogo y de que no haya una nueva intromisión o un ataque a plantas nucleares en Ucrania. Esto fue parte de lo que dijeron durante esta jornada. El gobierno ucraniano reportó nuevos ataques aéreos rusos este lunes cerca de una importante planta nuclear en el sur de Ucrania. Mientras el presidente ucraniano advirtió de posibles acciones rusas cuando Ucrania se prepara para conmemorar el aniversario de su independencia el miércoles, a la par de 6 meses del inicio de la guerra. Debemos ser conscientes de que esta semana Rusia puede intentar hacer algo particularmente repugnante, algo cruel, como lo es nuestro enemigo. Entre las acciones alertó más tarde sobre el posible procesamiento de soldados ucranianos capturados en Mariupol. Si se lleva a cabo este despreciable juicio, si se trae a nuestro pueblo a este escenario en violación de todos los acuerdos, de todas las normas internacionales, si hay abuso, esta será una línea en la cual cualquier negociación es imposible. Rusia se aislará de las negociaciones. El domingo, la Casa Blanca reportó una llamada entre el presidente Biden y líderes de Francia, Alemania y Reino Unido. Los líderes abogaron por la necesidad de evitar operaciones militares cerca de la planta nuclear de Zaporizhia, indicó la vocera del presidente Biden. Rusia, por su parte, acusó este lunes a los servicios de espionaje ucranianos de planear el asesinato de la hija de un destacado nacionalista ruso, considerado por algunos como el cerebro del presidente Vladimir Putin. La mujer de 29 años murió el sábado cuando detonó un explosivo en su camioneta. El domingo, un asesor del presidente ucraniano negó cualquier participación en el asesinato. Aquí desde Washington, en el Departamento de Estado, reprocharon y también dieron sus condolencias a la pérdida de esta mujer en Rusia, pero también dijeron que no debe ser una razón para intensificar el conflicto en los próximos días. Yasmín. Le agradezco, Jorge Agobián, informando desde Washington. Bien, y entre tanto, el Papa Francisco y las Naciones Unidas reaccionaron a las acciones recientes del gobierno de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica en Nicaragua, que incluyen el arresto de 5 sacerdotes y la prohibición de procesiones. Estamos en directo con Donaldo Hernández. Donaldo, ¿qué reacciones han generado estos pronunciamientos? Yasmín, la postura del Papa Francisco y de otras organizaciones como las Naciones Unidas han provocado reacciones a favor y en contra, debido a que si bien los nicaragüenses saben que la única salida a la crisis sociopolítica es un diálogo, consideran que el mandatario nicaragüense no tiene voluntad, debido a que los principales líderes de la oposición están bajo arrestos y la Iglesia Católica es considerada golpista. Hermanos y hermanas,
Sigo desde cerca con preocupación y dolor la situación creada en Nicaragua. Es el primer pronunciamiento del Papa Francisco sobre la nueva etapa de represión contra obispos y sacerdotes, que según la Iglesia Católica Nicaragüense inició este 2022 y ha dejado 8 religiosos en prisión. Quisiera expresar mi convicción y mi deseo que por medio de un diálogo abierto y sincero se pueda aún encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica. El llamado del Sumo Pontífice a un diálogo ha provocado opiniones a favor y en contra, pues hay quienes consideran que el presidente Daniel Ortega no tiene voluntad de dialogar ni siquiera con el Vaticano. Que ellos no quieren dejar a nadie que tenga la valentía de levantar su voz. Las Naciones Unidas, al igual que el Papa Francisco, han seguido de cerca la situación de la Iglesia Católica, según informó un portavoz. El secretario general está muy preocupado por la grave obstrucción al espacio democrático y cívico en Nicaragua y por las recientes acciones contra organizaciones de la sociedad civil, incluidas las de la Iglesia Católica. Hasta el cierre de este informe, el gobierno del presidente Daniel Ortega no se ha pronunciado sobre el llamado al diálogo del Papa Francisco. Las relaciones entre Managua, el Vaticano y las Naciones Unidas no están del todo bien. El gobierno del presidente Daniel Ortega acusa a las Naciones Unidas de responder a los intereses de Estados Unidos y en marzo de este año el embajador del Vaticano fue expulsado y hasta este momento no han nombrado a un nuevo diplomático. Yasmín. Te agradezco, Donaldo, por el reporte. 41 migrantes cubanos fueron detenidos en el estado de Florida este domingo, según informó el jefe de la patrulla fronteriza Walter Slosar. Los migrantes fueron interceptados en 2 embarcaciones diferentes. 31 de ellos tocaron tierra en los Cayos Marquesas y otros 10 llegaron a la costa en Isla Murada. Las detenciones ocurrieron mientras Estados Unidos identifica un éxodo masivo de cubanos que salen de la isla argumentando dificultades económicas. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos advierte sobre el peligro inminente que enfrentan migrantes en todo el mundo debido a que ahora son los objetivos principales de las bandas criminales. El tráfico de personas es un flagelo que mantiene en constante alerta a las autoridades en todo el mundo. En Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional destaca que este crimen no distingue sexo, raza ni edad. Nosotros hemos visto víctimas jovencitas que son traficadas para el propósito del tráfico sexual y hemos visto personas en sus 50, 60 que lo usan para tráfico laboral. También existe la servitud doméstica, que es el caso donde una persona está trabajando en casa, pero no trabaja las 8 horas que tiene que trabajar, lo tienen trabajando más, no le pagan. Néstor Iglesias, vocero de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional en Miami, dijo a Voz de América que los inmigrantes sin estatus se convierten en principal blanco de las bandas organizadas de este crimen sin fronteras. Destacó que esas víctimas pueden convertirse en denunciantes sin temor a ser deportadas. Las víctimas obviamente tienen protección. Nosotros no vamos a deportar a un individuo, o sea, Homeland Security Investigations no deporta a nadie. Homeland Security Investigations lo que va a hacer va a investigar al individuo, inclusivamente le va a dar estatus para protegerlo, para que puedan testificar contra el traficante. Durante el año fiscal 2021, esta agencia federal contabilizó 2.360 arrestos por este delito. El periodo anterior registró 1.746. El sur de Florida es uno de los lugares con mayor incidencia notable en tráfico de personas, de acuerdo con las autoridades federales. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y justamente migrantes adultos que llegan sin familia a la frontera sur de Estados Unidos le contaron a Víctor Castillo sobre las dificultades que enfrentan para ingresar y recibir asistencia en los albergues. Y si yo tengo 3 meses, 17 días aquí esperando, 2 meses la gente se va y yo estoy aquí. Desesperación, ansiedad, cansancio, hambre y sed. Aquí duele.
son comunes para centenares de migrantes solos y mayores de edad. Y todo el camión que pasa y ya todos los días aquí, dime por qué. Dime, yo quiero saber por qué. Y cuando tú lo pedí un poquitito agua adentro, no le doy para duchar a tu hija, ¿por qué? Llegan a la frontera con la intención de ir a Estados Unidos, pero las personas solteras, así como los que viajan solos y los mayores de edad, se consideran los menos afortunados por no poder ingresar a un albergue. Uno puede comer un día y otro día no. Yo estoy sufriendo aquí, no encuentro nada de trabajo. No bañazo bien, no comino bien. Este hombre ha esperado un mes viviendo a la intemperie, afuera de un albergue, tratando de ingresar. 68 años. 68. Así es. ¿De dónde es usted? De Honduras. 1500 viviendo en la calle. Sí, por ejemplo. Casi más. Posiblemente más. Sí, más. Tiene 3 semanas pidiendo entrada. Sí. ¿Qué es lo que le dicen? Que está muy lleno y que tenemos que esperar. La mayoría de los albergues en la frontera están al tope de su capacidad, mayormente hospedando a unidades familiares, y quienes brindan esta ayuda tienen razones al dar prioridad a las familias. El espacio se mantiene pues exclusivo para una persona, pues una carpa y pues tener una persona en lugar de tener a 4 o 5, entonces se reduciría bastante el espacio para otros. Están tan cerca pero tan lejos. Viven a solo unos metros del Río Grande, pero decidieron no cruzar la frontera para no arriesgar a sus vidas ni exponerse a una posible deportación. Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. La ciudad fronteriza de San Diego fue catalogada por el Departamento de Justicia como epicentro del contrabando de fentanilo. La droga sintética, cuyo tráfico y consumo ha crecido exponencialmente, ha dejado miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos. La garita de Mesa de Otay en San Diego es una de las localidades por donde ingresó más de la mitad del fentanilo confiscado en Estados Unidos. El Distrito Sur de California y sus 6 garitas internacionales son el epicentro del contrabando de fentanilo. El fentanilo es un derivado sintético del opio, cuyo tráfico y consumo creció exponencialmente en los últimos 5 años en Estados Unidos. Según la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, de las casi 8.500 libras de fentanilo decomisadas en todo el país en el presente año fiscal, más de 5,000 las detectaron en el extremo oeste de la frontera, en los condados de San Diego e Imperial. 95% de quienes intentan esconderlo pegado a su cuerpo o metido en sus cavidades son ciudadanos estadounidenses. Y aunque el problema mayor del lado mexicano es el tráfico, su consumo aumenta y con ello las muertes por sobredosis, pues los vendedores mezclan la sustancia con drogas como la heroína. La China White es muy parecida a la cocaína y entonces la China White, que sabemos a través de otros estudios que ya hemos hecho que está contaminada con fentanilo, puede ser la causante de esta sobredosis. Diversas agencias anunciaron una lucha frontal ante esta crisis. A los cárteles mexicanos, a los contrabandistas y a los vendedores callejeros en nuestra comunidad les decimos que su futuro será una celda en una prisión federal. Próximamente colocarán en las garitas anuncios advirtiendo a los contrabandistas que si alguien muere por sobredosis de fentanilo, el vendedor de esa droga enfrentará una pena mínima de 20 años de prisión. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Con el agua hasta el cuello amanecieron decenas de residentes de Dallas, Texas, debido a las fuertes lluvias que se registraron el fin de semana. Según meteorólogos, en la noche de este domingo cayeron aproximadamente 18 centímetros de lluvia, es decir, lo que se registra generalmente durante 3 meses de verano. En el área de Dallas-Fort Worth se inundaron calles, decenas de vehículos quedaron atrapados y sembradíos desolados. La libertad de expresión en Guatemala podría estar en riesgo ante la aprobación de una ley contra la criminalidad cibernética. Expertos le explican a Eugenia Sugastume sobre los pros y los contras de esta normativa. En Guatemala hay controversia después de la aprobación de la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia, que establece sanciones contra quienes incurran en actividades ilícitas realizadas a través de sistemas informáticos y que tienen como objeto lesionar bienes jurídicos personales, patrimoniales o informáticos de la víctima. La gran mayoría de delitos que se producen hoy en el mundo están directamente relacionados con la ciberdelincuencia. Pero, según el analista e investigador César Sigüenza, la normativa debe ser replanteada. La ley per se yo la calificaría como insuficiente en términos
propiamente de ciberseguridad. Con esto coincide Francisco Quesada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. A su juicio, la redacción debe ser más precisa. Es una ley bastante amplia, una ley con una redacción muy precisa. Otro punto que genera controversia se centra en el artículo 19 de la legislación que establece el acoso por medios cibernéticos, un punto en el que debate el riesgo o no que la ley representa para la libre emisión del pensamiento. Se puede de alguna manera vulnerar la libre expresión del pensamiento. No estamos para tener disposiciones que atenten contra la libertad de expresión, la libertad de prensa o la democracia. Aunque la ley fue aprobada en el Congreso, para que entre en vigencia debe tener el visto bueno del presidente de la República. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Pequeños y medianos empresarios ecuatorianos participan en un programa de capacitación con la meta de acceder al mercado estadounidense. Desde Quito, Néstor Aguilera nos informa. Mónica Tumbaco es una joven empresaria de la ciudad ecuatoriana de Ambato que desde hace un par de años exporta a Estados Unidos fajas que produce en su planta. Explica que gracias a las herramientas recibidas a través de un programa de exportación ha consolidado su negocio y genera empleo local directo para 45 personas. Si lo comparamos cómo empezamos ahora, 3 veces más, del 300%. Sí, en la empresa representa casi un 15 al 20% de las exportaciones. Mónica participó en el programa Autopista a Estados Unidos, una iniciativa de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana y otros socios que busca conectar a emprendedores locales con el mercado norteamericano. Según el gremio, el 80% de los errores a la hora de exportar se debe a desconocimiento. Funciona a través de 4 etapas: capacitación, evaluación del producto, generación de un plan comercial y rueda de negocios en ese país. Actualmente Estados Unidos nos compra el 0.2% de lo que compra del mundo. Solo imaginemos si es que ese 0.2 se convierte en 0.4. Para los Estados Unidos seguirá siendo poco, pero para el Ecuador significa duplicar sus exportaciones. Este tipo de iniciativas, dice la Cámara, es importante también porque busca afianzar la relación bilateral, luego de la suscripción de la fase 1 de un acuerdo comercial en 2020. Nosotros exportamos a Estados Unidos alrededor de, y voy a hablar de exportaciones no petroleras, que creo que son las que nos interesan al momento, entre 2.600 y 3.000 millones de dólares. La meta de la Cámara de Comercio es duplicar la presencia de empresas locales y que correspondan a más sectores. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Mientras los casos de viruela del mono siguen en ascenso en todo el mundo, en Estados Unidos se realizan pruebas clínicas de 4 tratamientos alternativos contra el virus. Adriana Arévalo nos trae el informe. A nivel global, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, o CDC por sus siglas en inglés, reporta más de 40.000 casos de viruela del mono. Más de 14.000 se han identificado en Estados Unidos. El enfoque de las autoridades sanitarias es la prevención con vacunas y el tratamiento temprano con antivirales. El más conocido es el llamado T-Pox. Ese se desarrolló originalmente para tratar la viruela y curiosamente en los estudios obtuvo la aprobación de la FDA para la viruela, que es muy rara, pero obtuvo la aprobación porque era eficaz en primates no humanos que estaban infectados con la viruela del mono. Mientras se comprueba la efectividad de todos los tratamientos en uso y se desarrollan nuevos únicamente para combatir la viruela del mono, médicos y especialistas piden a la comunidad que tome las precauciones necesarias para evitar el contagio y enfatizan en un punto clave: cualquier persona es susceptible de contraer el virus. Cualquier persona puede contagiarse, desde los niños hasta las personas más adultas. Obviamente va a haber una población que va a estar mucho más expuesta, que son aquellos que tienen un sistema inmune débil. Estas personas están más propensas a presentar una infección mucho más severa. Evitar el contacto íntimo con pacientes de viruela del mono, mantener prácticas de aseo y desinfección estrictas y reportar síntomas en cuanto estos aparecen a su doctor de cabecera son las recomendaciones básicas que los expertos recomiendan seguir de cerca. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Hay alerta en Venezuela sobre la posible reaparición de enfermedades que ya habían sido erradicadas. Esto debido a la escasez de vacunas. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta de qué se trata.
Venezuela le debe al Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud $11 millones, tal y como lo han confirmado sus directivos. Esa deuda le impide acceder a vacunas a bajos precios. Que para este año que estamos transcurriendo no hay vacuna para los niños venezolanos. Las pocas vacunas que hay son la bivalente viral, que es sarampión y rubiola, que la está donando OPS y la UNICEF, y están donando la tercera dosis de OPV, que es la vacuna de polio oral. Pero tú no puedes poner, Adriana, la salud de un pueblo, en este caso el pueblo venezolano, en manos de donaciones. El gobierno de Venezuela ha dicho en varias oportunidades que la escasez de tratamientos médicos obedece a las sanciones económicas que pesan sobre sus funcionarios y al bloqueo de fondos en el exterior. Sin embargo, especialistas ven con preocupación que el programa de inmunizaciones excluya a numerosos venezolanos. Que estamos junto con Perú, República Dominicana y Panamá en alto riesgo de que aparezca la poliomielitis, que ellos tienen menos de 80% de porcentaje vacunal, nosotros tenemos 50.5%. La vacuna contra la diarrea aguda causada por el rotavirus fue retirada del esquema de vacunación. La vacuna contra las infecciones respiratorias severas, como es la neumonía, la neumococo, vacuna contra el neumococo, también fue retirada. Enfermedades como la difteria y el sarampión reaparecieron hace unos 5 años, precisamente por esta baja cobertura de vacunas, según los especialistas consultados. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. El gobierno de Gustavo Petro ordenó la apertura de la Plaza Núñez en Bogotá, un pasaje peatonal que conecta la residencia presidencial con el Congreso. El espacio permaneció cerrado durante 2 décadas por razones de seguridad. Karen Sánchez nos reporta. ¿Había escuchado hablar de la Plaza Núñez? Hasta el momento de la apertura con el mandato del señor presidente Gustavo Petro, no. No, la verdad no. Aunque la Plaza Núñez, ubicada en el centro de Bogotá, era desconocida para algunas personas, desde hace un poco más de una semana se ha convertido en el punto de encuentro de nacionales y extranjeros, ya que después de 20 años fue abierta al público por orden del gobierno colombiano. Había permanecido cerrada por razones de seguridad, pues era blanco de los actores armados del conflicto que ha vivido el país por medio siglo. Una buena jugada del gobierno Petro para hacer entender que la presidencia y el poder está más abierto al pueblo cada vez más. Recibe su nombre en honor a Rafael Núñez, presidente de Colombia en 4 ocasiones. La plaza además ha sido testigo del surgimiento de la Constitución de 1991 y del cambio de 27 gobiernos, pues es a través de este pasaje por donde ingresan los nuevos jefes de Estado cada 4 años a la residencia presidencial. Uno viene, admira los monumentos, este sol que está genial para tomarse fotos, estar con los amigos me parece súper chévere. Este es un escenario propicio para caminar y aprender sobre la historia de Colombia. Los visitantes pueden recorrer la plaza desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde sin ningún tipo de restricción. Karen Sánchez, Voz de América, Bogotá. El zoológico de la capital estadounidense está de fiesta porque el cachorro panda que nació durante la pandemia cumplió 2 años este domingo. Cientos de visitantes han acudido al Zoológico Nacional Smithsonian para cantarle feliz cumpleaños a Xiao Qi-ji. Sus cuidadores le prepararon un enorme pastel de jugos de frutas congeladas y les llevaron sus golosinas favoritas, entre ellas papas dulces, manzanas, zanahorias, peras, caña de azúcar, plátano y por supuesto las ramas de bambú. La fiesta continuará todo este mes. Con esto nos despedimos por hoy. Gracias por informarse con nosotros. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.